Bienvenidos a este nuevo episodio de Evolución Consciente y hoy queremos hacerlo de una manera diferente. A partir de este momento, ahora sí me vas a ver la cara, vamos a estar más conectados visualmente, no solamente de manera auditiva. Y esto definitivamente lo empecé a hacer por muchas razones. Por una de ellas, porque un amigo que hace un podcast también me inspiró en eso y dije, no, mejor hacerlo de una manera distinta, de una manera que no sea solo que la gente escuche, porque hay muchas personas que son visuales y tal vez no logran conectar por más bueno que pueda ser el contenido, ¿no? Sino más viéndome, lenguaje corporal, ¿verdad? Y todo lo demás. Entonces, bueno, el día de hoy quiero hablarte cómo el amor propio influye como raíz en la relación de pareja, ¿no? Y quiero decirte que esto definitivamente tiene que ver mucho en la relación contigo, que nunca veas el amor propio como un símbolo de egoísmo, como que tú te acaparas todo y dejas a los demás a un lado, ¿no? El tema de priorizarte es demasiado fundamental para que puedas lograr las metas en tu vida, porque muchísimas veces dejamos a un lado nuestros sueños, nuestras metas, incluso las metas pequeñitas, algo así como darte un tiempo para ti, darte una ducha con agua caliente o tomarte 10 minutos de descanso, de despejar la mente o salir a caminar, etcétera, ¿no? Y eso lo vamos subestimando, nos vamos invalidando, vamos dejando ese polvito bajo la alfombra, como yo siempre les digo, y no nos damos cuenta de cómo eso puede influir en nuestra autoestima, sobre todo, ¿no? El autoestima tiene que ver mucho con el cómo te sientes. Y si probablemente llevas demasiado tiempo acostumbrada a que tu sentir sea más hacia los demás que hacia ti, te vas a sentir incómoda. Te vas a sentir incómoda cuando empiezas a tomar decisiones para ti. Entonces vas a decir, no, Auri, no tengo tiempo para mí, ya eso quedó en el pasado, primero es mi pareja, primero son mis hijos, primero es mi familia, primero es otros trabajos, pero las metas que realmente tengo para mí, mi emprendimiento, o simplemente ir a trotar, o simplemente despejar, meditar, etcétera, ya eso es como que se me olvidó, ¿no? Y lo más importante aquí que quiero que sepas es que aprendas a recuperar ese tiempo, aprendas la importancia de amarte, de sentirte amada, pero no por los demás, empieza por ti. Porque cuando esas personas que te aman se vayan de tu vida por X o Y razón o porque se tengan que ir, ¿cómo vas a quedar tú? ¿Cómo va a quedar esa conexión contigo? ¿Cómo está esa relación con Dios? Porque también el amor propio tiene que ver cómo Dios nos ve, como esa piedra preciosa que somos para Él, ¿no? Cómo, cómo nos sentimos cuando estamos conectados con el Padre Creador. Porque nosotras también somos creadoras, y no solo creadoras de vida, creadoras de proyectos, creadoras de emprendimiento, creadoras de luz, creadoras de amor. Pero es que la circunstancia nos hace ver que ya no hay tiempo, que nos llenamos de excusas, que nos enjuiciamos, que si vamos a hacer un contenido en redes sociales, no, Auri, mejor no lo hago porque no, no tengo la cámara correcta, no tengo la iluminación correcta, no tengo el tiempo necesario, no. Y te llenas de un montón de excusas que tú dices, ajá, pero ¿y para cuándo, mi amor? Yo te voy a contar una pequeña anécdota que surgió cuando yo empecé a hacer mi primer live. Y esto siempre lo cuento cada vez que puedo porque siento que a ti te puede ayudar si estás empezando en este tema del emprendimiento, porque a veces creemos que es el arranque en donde está todo, pero al final no siempre es en el arranque. Muchas veces es también a mitad de camino, donde empezamos a dudar de nosotras mismas. Y si no tenemos la mentalidad correcta desarrollada, pues te digo que nos podemos quedar varadas, que vamos a querer tirar la toalla muchas veces porque a mí me ha pasado. Y, y esto que te quiero contar fue la primera vez que hice un live en Instagram. Yo estaba recién mudada con mi esposo, no teníamos muebles, solo teníamos un banquito, literal, un banquito donde sentarnos. De hecho, venía a visitar la casa y o era parados o sentados y nosotros con esa pena como que, ay, Dios mío, no, hay que comprar esos muebles rápido, ¿no? Pero claro, sabemos que como los que emigramos, si no me conoces, soy venezolana y vivo en Costa Rica desde hace más de 7 años y en ese momento, obviamente uno se está como reorganizando, ¿verdad? Adaptando emocionalmente a un nuevo país, económicamente, etcétera. El hecho es que yo estaba en una red de mercadeo en ese momento y escuché a uno de mis grandes mentores, que hoy en día es un gran mentor para mí,
Y él estaba dando, me acuerdo, un entrenamiento de mentalidad y decía, hoy, con un live que hagas el día de hoy, no mañana, hoy, puedes cambiar la vida de una persona. No importa que no tengas todas las herramientas, no siempre vas a estar 100% preparada. Lánzate, hazlo, ten la disposición, ¿no? Y me acuerdo clarito que lástima que yo por mi síndrome del impostor y por dudar de mí, porque obviamente dudaba demasiado de mí y con todo el miedo lo hice, no dejé grabado el live, porque tenía miedo del que dirán, de que la gente me fuera a criticar, etcétera. Y la colonia Tovar, ¿verdad? Y resulta que decido grabar mi live y yo digo, bueno, pero no tengo banquito, no tengo trípode, no tengo una base donde ponerlo. ¿Qué hago? Lo que hice fue agarrar mi teléfono, literal. O sea, pasó así como te los voy a contar. Agarré mi teléfono, me senté en mi banquito, tenía de fondo blanco la pared y así hice mi live. Duró como media hora, 15 minutos, la verdad no me acuerdo cuánto duró. Y así grabé mi live. Obviamente la cámara se movía mucho, ¿verdad? Porque, ajá, yo no, como te digo, no tenía muchas cosas. Luego entendí que uno podía meterlo en un vaso, en una taza y tenía mejor base, etcétera. Pero eso lo entendí después. Yo, mi amor, en ese momento hice lo que sentí en mi corazón y las palabras de ese mentor que me quedaron grabadas. El hecho fue que me conecto y hago mi live con mi teléfono así y empiezo a hablar justamente de las creencias limitantes, que en otros episodios vamos a hablar de eso, ¿no? Vamos a extendernos un poquito sobre ese tema. Hago mi live de las creencias limitantes, con mis equivocaciones, con mis muletillas, con el movimiento del teléfono. No sé si me lo pasaba de una mano a otra, porque te digo, eso pasó hace como 6 años, una cosa así, pero sí me acuerdo clarito que estaba aquí. Obviamente me dolía el brazo porque está tanto tiempo aquí, imagínate. Y ese momento se conecta una persona que sería mi próxima, o mejor dicho, mi primera profesora de oratoria. Como te digo, yo no tenía la mejor voz, el mejor tono de voz, el mejor lenguaje corporal, nada. Yo simplemente tenía las ganas de salir adelante. De hecho, ella es una compañera de la universidad, yo estoy en ingeniería civil, ella también, pero ella tampoco ejerce ya. Ella estudió locución y ahorita se dedica a otras cosas y claro, estaba como que en ese proceso empezando y quería como dar ese conocimiento, ¿sabes? Como cuando tienes un nuevo conocimiento y quieres expresarlo a la gente, bueno, así estaba. Resulta que ella se conecta, yo estoy en mi live, ay, mira, la saludo, no sé qué. Ella se llama Fátima del Amazonas, por cierto, la puedes seguir por redes sociales, siempre la recomiendo porque ella ahorita es un boom en Venezuela con el tema del Amazonas, de nuestro estado Amazonas, y ella es la embajadora de ese estado, no solo porque lo lleve en su nombre, ¿verdad? Sino porque también se ha dedicado a eso, ¿no? A amar esas raíces profundas. Y se conecta y me dice, Auri, mira, estuve conectada a tu live, me escribe luego, ¿no? Que se acabe el live por privado. Estoy buscando, estaba buscando algunas personas para que formaran parte de este primer entrenamiento oratorio que voy a dar. Y definitivamente cuando te vi dije, es ella. Y quería saber si quieres formar parte de ese entrenamiento, de ese curso. O sea, eso para mí fue como que, wow, fue un milagro de Dios, fue una oración respondida. Por eso es que Dios siempre escucha nuestras oraciones, porque yo siempre le pedía, Padre, ayúdame a traer a las personas correctas, quiero tener la mentalidad correcta, las emociones correctas. Y bueno, ahí llegó ella como un ángel caído del cielo. Y eso para mí fue un antes y un después. Primero porque yo tenía la voz demasiado bajita, demasiado bajita. Segundo, yo siempre he tenido esos que llaman frenillos para pronunciar la R, ¿no? El tema del lenguaje, por ejemplo, decir ratón, carro, y siempre me hicieron bullying de pequeña. Entonces yo tenía como eso en mi cabeza de, de cuando fuera a hablar en público, la gente no me siguiera haciendo bullying o que si me hacían eso no me afectara emocionalmente. Y sobre todo las S, ¿no? Los venezolanos cortamos demasiado las S. ¿Cómo estás? No decimos, es raro, decimos ¿cómo estás? No, hablamos como con J, ¿cómo estás? Entonces, eso me ayudó muchísimo, obviamente con sus técnicas de oratoria, con sus técnicas de lenguaje corporal, la tonalidad de la voz, etcétera. Pero más allá de eso fue en mi autoestima. Y esto es lo que quiero que te lleves el día de hoy. Lo que a mí me ayudó realmente fue, primero, atreverme con todo y miedo. Segundo, darme cuenta de la importancia de que una decisión lo cambia todo.
Imagínate si yo no le hubiese escuchado a mi corazón y no le hubiese hecho caso a esas palabras de ese mentor en ese momento, en ese entrenamiento, yo probablemente no estaría aquí. Todavía estaría dudando, probablemente no hubiese estado allí en ese entrenamiento, etcétera. Y una decisión lo cambia todo. Por más pequeña que tú veas, sea un live, sea un reels, sea hablar en las historias, sea contar una pequeña anécdota, la gente te va a comprar por lo que tú eres, el por qué lo haces, no el cómo lo haces. Te va a contar el por qué, porque es tu historia lo que los va a mover. Es esa conexión tan importante que vive dentro de ti. Y eso es lo que quiero que te lleves el día de hoy. Que eres una mujer grandiosa, pero es que tienes que creértelo. Y para poder creértelo, para poder inyectar un poquito de esa autoestima, necesitas atreverte. Necesitas atreverte con todo y miedo. Necesitas lanzarte, dar ese salto de fe y decir, Padre, mira, yo no entiendo nada, estos son los recursos que tengo. Obviamente tienes que estudiar, ¿verdad? No es que vas a lanzarte a hablar en redes sociales, ahí a hablar ahí a lo loco y no, sin sentido, no. Prepárate un material de algo que tú manejes, ¿ok? De algo que seas como pez en el agua o que se te dé fácilmente. Puede ser un live corto, empieza con un live corto de 10 minutos, algo cortico, pero que ese miedo se vaya, tú sabes, calibrando, porque el miedo no se va a ir. Entonces es demasiado importante eso, ¿no? Y em, darte cuenta del poder de una decisión, del poder de tu voz, porque eso me quedó muy clarito cuando Fátima me decía, tienes que grabarte esto ahora y tu voz es importante. Yo no me creía que mi voz era importante porque yo no la aceptaba, como te digo, era muy bajita, obviamente hice demasiados cambios, ¿verdad? Porque si me escuchas a mí desde hace años atrás, yo no tenía este tono de voz. Ahorita porque ando con la garganta un poquito rara, pero ajá. Normalmente mi voz no proyectaba seguridad, no proyectaba confianza, no proyectaba esa conexión que probablemente puedo conectar contigo en este momento. Y eso es una habilidad que tú vas desarrollando, porque no es que uno nace experto en oratoria, experto en dicción, experto en lenguaje corporal. No, son habilidades que tú vas desarrollando. Y siempre las vamos a necesitar, porque el miedo escénico es algo que la gente tiene, pero que muchas veces les cuesta decirlo por temor a eso mismo, a ser señaladas, ¿no? Y por eso siempre les cuento esta anécdota, esta parte de mi historia, y también decirte que hay una estadística que el miedo a hablar al público, el miedo a la cámara es mucho más grande que el miedo a las alturas y el miedo a la muerte. O sea, imagínate la cantidad de personas que hay a nivel mundial con este miedo. Entonces, es demasiado importante. Por eso es que yo creé mi curso Cómo conectar y vender con tu voz. Ahí les doy técnicas súper importantes que he aprendido a lo largo del tiempo sobre oratoria, ¿verdad? Sobre comunicación y sobre todo contigo, esa conexión contigo que te lleva a sentirte plena, que te lleva a sentirte más segura. Yo justamente creé hace poco un ebook que se llama Del silencio al impacto, un ebook gratis, ¿ok? Obviamente para mi curso tienes que pagar, está en Hotmart, puedes pagar de cualquier forma, ¿verdad? Cualquier método de pago. Ahí lo tienes en el link de mi perfil en Instagram, si me sigues en @auricarrasco o si no te lo dejo por acá en la descripción. Y justamente en, en ese ebook se llama Del silencio al impacto, porque yo quiero que tú aprendas con pequeños ejercicios, no es que te va a cambiar la vida el ebook, no, pero te va a ayudar demasiado. Como me decía una muchacha en estos días, Abri, siento que el ebook era para mí, como que me está hablando a mí, como que era justo para mí. Y de eso se trata, o sea, yo lo que quiero es hablarte a ti, que estás pasando eso en silencio, que no sabes cómo convertir tu historia en poder, tu historia en voz, tu historia en conexión, tu historia en empatía, porque muchas personas pueden vender y hacer lo que tú haces, pero nadie lo va a hacer como tú, nadie lo va a hablar como tú. Y eso no significa que, bueno, Ari, sí nací con esta voz y así me quedo. No, tienes que aceptar tu voz, pero también tienes que aceptar que puedes mejorarla, ¿ok? Son dos cosas diferentes. Eso de que así soy, así me quedo, no, mi amor, aquí nada de eso. Aquí tenemos mentalidad de crecimiento en esta comunidad y tenemos esa mentalidad de saber de que sí,
siempre lo podemos hacer diferente. Yo aquí tengo dos ejercicios, dos preguntas importantes que quiero que te hagas, ¿no? Y que te van a ayudar demasiado. La primera es, ¿qué aprendiste de tus padres sobre el amor propio? Porque acuérdate que todo viene desde nuestras raíces, desde nuestra infancia. Esa ansiedad que se te genera porque, ay, no sé si lo que tengo que comunicar es importante porque tal vez cuando querías darle un mensaje o de contarle algo a tu mamá y a tu papá, ellos te rechazaban o ellos se iban, ellos no estaban. Entonces tienes ese autorrechazo o te abandonas, ¿ok? Por eso dejas las cosas a medias, porque dijiste mentalmente, bueno, si las personas que se supone que me aman en el mundo, que es mamá y papá, me ignoran, o sea, yo, por favor, ¿quién más me va a hacer caso de esa idea? Esa idea para mí es ilusa. Entonces empiezas a opacar, a subestimar tus ideas, tus grandes talentos, los empiezas a guardar ahí, debajo de la alfombra, ¿verdad? Y ahí se empiezan a quedar como el baúl de los recuerdos. La segunda pregunta es, ¿qué quieres enseñar a tus hijos actualmente o a tus futuros hijos, ¿no? Si eres mamá, esto te va a funcionar mucho porque muchas veces las personas llegan a mis mentorías y me dicen, Auri, no quiero repetir con mis hijos lo mismo que mis padres repitieron conmigo, pero no se dan cuenta de que eso no es tan fácil, de que debemos escarbar profundo, de que debemos escudriñar demasiado, de que debemos pasar un rastrillo ahí, darle, darle, darle. No es que la vida sea sufrimiento, mi amor, pero hay cosas que ver, hay que tener conversaciones profundas para poder tener después conversaciones evolutivas. Por eso este podcast se llama Evolución Consciente. Y por último, quiero que te escribas una carta donde escribas tres cualidades de lo que significa para ti el amor propio, de eso que te mueve. O sea, lo primero que se te venga a tu mente, las tres primeras cosas, las escribes, porque esa es tu mente subconsciente hablando, no es tu mente racional, porque si hablamos de mente racional, nos va a decir todo súper estructurado, todo súper bonito, pero al final no es lo que estamos sintiendo. Entonces, acuérdate que tenemos tres tipos de cerebro. La mente, ¿verdad? El cerebro normal, el que todo el mundo conoce, que está en nuestra cabeza, el corazón, que tiene muchas más neuronas, imagínate, que incluso el cerebro junto, y el estómago, ¿ok? Por eso muchas emociones se nos van, mira, aquí al estómago, porque el estómago no solo digiere alimentos, también digiere emociones, también siente. Entonces, la importancia de hacerle caso más al corazón, porque primero el cerebro del corazón es el que actúa más rápido y luego se conecta con el del cerebro como tal y al estómago. Entonces, esa es la importancia de tener eso en equilibrio, esos puntos energéticos, de soltar el control. Mira que soy una persona que todavía sigue trabajando el tema del soltar el control, del perfeccionismo y todo eso. Y he superado muchas cosas, gracias a Dios, aún me faltan algunas por ahí, pero quiero que tú también lo empieces a trabajar. Cuando soltamos el control, todo cambia. Cuando empezamos a confiar en Dios, porque muchas veces el controlar es que no creemos que existe una energía más poderosa que nosotras, que es Dios, y que no puede pasar grandes milagros en nuestra vida. No creemos que puede pasar el can de repente de Él, de nuestro Padre, porque eres una hija de Dios. Y para ser una hija de Dios no implica que vayas siempre a una iglesia, implica que lo tengas contigo y que estés hablando con Él constantemente todos los días, no solo agradeciendo por el milagro de la vida cada mañana y cada noche cuando te vas a dormir por estar bien y llegar bien a casa, sino también teniendo esas conversaciones profundas del por qué pasan ciertas cosas, del para qué, del que te enseñe, te dé sabiduría, te dé ese discernimiento, ¿verdad? Y saber decir, ok, no entiendo nada, todas las respuestas nunca las voy a saber, pero por favor, Señor, no me abandone. Él siempre te va a sostener de su mano poderosa, siempre va a estar allí. Si tú no te sueltas de Él, es creerle a Él. Y muchísimas veces como seres humanos nos cuesta, porque a mí también me ha pasado y me sigue pasando en algunas cosas, que hay cosas que no entiendo, que son procesos muy fuertes, muy dolorosos, porque tenemos que pasarlo, porque nuestro proceso no se transfiere, es intransferible. Debemos de vivirlo nosotras mismas para poder evolucionar como mujer, primero que nada antes que como esposa, antes que como pareja, antes que como mamá. ¿Ok? Entonces, bueno, justamente quería dejarte eso el día de hoy. Si quieres, o si quieres, no, mejor dicho, te invito a que descargues gratuitamente mi ebook del silencio al impacto. Te va a ayudar demasiado. De verdad que sí, no te vas a arrepentir.
Y si ya quieres ir a otro nivel, tienes mi curso Cómo conectar y vender con tu voz en Hotmart. Esos módulos te van a ayudar muchísimo a entender un poco más de qué se trata esto, de la comunicación, cómo aprender, cómo el tono de la voz puede bajar, puede subir, en qué momento. Y va a ser un preámbulo de lo grandiosa que puede ser tu comunicación, tu voz, el darte cuenta de cómo puedes mejorar muchas cosas. Así que te doy las gracias por haber estado en este nuevo episodio sobre el amor propio en ti. Ah, bueno, y por supuesto, ajá, ya me iba a ir y no te iba a decir lo más importante porque se supone que se llama el amor propio en la pareja también, ¿no? Como raíz en la pareja. Siempre eso se va a ver reflejado en tu relación de pareja. ¿Por qué? Porque es la persona con la que más convives, es la persona, no con la que más hablas, porque con la que más hablamos siempre somos nosotras mismas, nuestra mente ahí, diálogo interno, pero aquí lo más importante es darte cuenta de que siempre nuestras parejas van a ser nuestros mejores espejos y siempre se va a ver reflejado eso, ¿ok? Entonces, aquí es por eso partir primero de ti y luego hacia la pareja, no al revés, porque siempre nos encanta señalar y decir, es que tú, es que tú, es que tú, no, no, mi amor. Siempre hay un 50 y 50% de responsabilidad, pero primero parte de tu responsabilidad acá, de tu responsabilidad acá, en la mente y en el corazón. Cómo están esas creencias, cómo están esos traumas, cómo está esa mentalidad abierta para buscar ayuda profesional, para entrenar tu mente, porque no solamente es la intención, también es aprender a trabajar la inteligencia emocional, el saber cuándo callar, el saber cuándo hablar, el saber cuándo mostrarte diferente, el saber cuándo solo observar, ¿me entiendes? Entonces, siempre es demasiado importante que busques mentores, busca mentores, busca mentores, invierte en ti, invierte no solo tiempo, dinero, porque yo antes era demasiado tacaña conmigo misma y más allá de ser tacaña, en el tema de invertir en mentores es que me daba miedo invertir. Yo decía, ay, si pierdo la plata, no, porque esta plata me sirve para pagar esto, me sirve mejor para aquello. Entonces siempre me ponía un montón de excusas y eso me retrasó mi proceso demasiado. Y cuando te digo demasiado, es demasiado. Porque estar en este tema de las redes sociales y fuera de ella también, y cuando estés, que es cuando se apagan las cámaras y tú no sepas qué hacer y no tienes un mentor o una mentora que te guíe, es complicado salir de ahí porque puedes conectar con Dios, pero Dios también te va a decir, mira, mi amor, te envié esta ayuda, pero tú elegiste por libre albedrío, elegiste no estar allí. Elegiste porque el miedo pudo más que tú. Y donde está el miedo, no está Dios. Porque siempre nos quiere abundantes, nos quiere prósperas, nos quiere en paz, con paz interior, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que no dejes de invertir en ti. Si tu corazón lo siente, es porque así es. Como te digo, tu corazón no solo siente, también piensa, también tiene neuronas. Y eso lo puedes buscar por internet porque está en todas partes. Tiene miles y miles de neuronas que también piensan, porque somos seres electromagnéticos. Transmitimos electricidad aquí, el cerebro se va comunicando, neuronas, sinapsis, etcétera, que son esas conexiones neuronales. Y magnético porque el corazón atrae y atrae tanto lo bueno como lo malo. Esa es la importancia de saber, por eso diferenciar cuando sí y cuando no. Pero recuerda que siempre Dios tiene planes para nosotras, para lo bueno justamente, no para lo malo. Planes de prosperidad y no de calamidad. Gracias por estar acá, gracias por escucharme. Por favor, comparte este video, dale like, no seas tacaña, por favor. Y esto sí te lo digo muy sinceramente. Uno a veces ve videos en YouTube y esto a mí me pasaba mucho que veía videos cuando yo no hacía contenido en YouTube, yo decía, ay no, qué pereza darle un like, qué pereza compartir, ay no. Entonces uno, por algo tan fácil y tan básico, puedes ayudar a mucha gente. Podemos seguir creciendo en esta comunidad y por supuesto puede ser vehículo de bendición para esa mujer que sigue dudando de sí misma, que no sabe qué hacer y que probablemente está esperando un video como este, un episodio, un podcast como este, que le puede cambiar un poco más la mentalidad. Así que ya lo sabes, tienes primera opción, suscribirte por supuesto al canal, darle like, comentar qué te pareció y compartir. La segunda opción, bueno, no son opciones, es simplemente una forma de agradecerte también, ¿no? Y tienes mi ebook gratuito del silencio al impacto, que transformas tu historia en poder, transformas tu historia en evolución. Y tienes, por supuesto, mi curso Cómo conectar y vender con tu voz. Ahí, pues, tienes diferentes métodos de pago de acuerdo a tu país,
Tú sabes que Hotmart es una plataforma súper segura, puedes tener ahí el contenido y verlo cuando gustes. Así que gracias por estar acá. Ya sabes, este va a ser la nueva forma de darte mi podcast, hablando, viéndonos así, cara a cara y siempre bendiciéndote porque sin ustedes esto no sería posible, la verdad. Así que gracias por estar acá.